Podosoles son un orden de suelos de la Soil Taxonomy que tiene la característica de representar una mezcla de materia orgánica y de compuestos férricos y alumínicos. Estos ocupan una superficie de 3,35 km², lo que representan un 2,58% de las tierras emergidas, correspondiendo al 2,98% de los suelos del mundo. Su principal característica es la existencia de un horizonte espódico en el perfil del suelo. Los espodosoles son suelos cuya principal característica es la existencia de una mezcla amorfa de materia orgánica y aluminio, con presencia o no de hierro. No presentan arcilla silicatada y su textura por lo tanto se encuentra en clases textuales desde arenosa, arenoso, esquelético, franco-gruesa o limoso-grueso. Los espodosoles se presentan en regímenes de humedad údicos, descartando que son suelos que se desarrollan sobre los ambientes húmedos. Primero que todo hablaré de los factores formadores, que estos son los que influyen en la formación de los espodosoles y vienen definidos principalmente por el clima, puesto que este orden tolera todos los regímenes de temperatura, pero se concentran en áreas húmedas. Los procesos formadores por excelencia en los espodosoles es la podfosilización. Esto incluye varios subprocesos de movilización y evaluación de la materia orgánica, que son el aluminio y el hierro desde los horizontes O, A y E, y la iluviación de estos materiales al horizonte epódico. Hay varios mecanismos que describen la elevación de la material de O, A y horizontales de E al horizonte iluvial epódico. El factor de formación es formación de complejos de hierro y aluminio con ácidos orgánicos, debido a que las sustancias húmicas pueden atacar minerales compuestos de aluminio y de hierro, liberándose cationes. Segunda, la precipitación del aluminio y de hierro, complejos orgánicos en horizontes espódicos, produciéndose una liberación lenta de los cationes. Como tercero tenemos la reducción de hierro más 3 y desplazamiento de hierro más 2, dando lugar a la precipitación de hierro. De 4 tenemos desplazamiento y precipitación de hierro y aluminio debido al bajo pH que se tiene. De quinto es el desplazamiento de sales, que es el movimiento del aluminio y del hierro como sales de hidróxido. Ubicación de los suelos espodosoles a nivel internacional y nacional. Bueno, teniendo en cuenta que los espodosoles tienen mayor representación en las zonas húmedas y frías de altas latitudes, por lo cual, tras realizar una investigación, se observó que estos suelos no están presentes en Colombia, no pertenecen a nuestra nacionalidad. Pues por lo mencionado anteriormente, se encuentran en latitudes muy altas. Entonces, a nivel internacional sí se encuentran como en Alaska, Canadá, norte de Europa, Rusia, Japón, Argentina y Nueva Zelanda. Este suelo también está presente en las zonas intertropicales, como son Florida, Madagascar, Brasil, Australia y Surinam. Porcentaje de ocupación en área a nivel internacional y nacional. Bueno, como dijimos anteriormente, este tipo de suelos no se encuentran en Colombia. Por lo tanto, el porcentaje de ocupación en área a nivel nacional sería 0. Y a nivel internacional, destacando que estos ocupan una superficie de 3,35 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa un 2,58% de las tierras sumergidas, correspondientes al 2,98% de los suelos del mundo, sabiendo que su principal característica es la existencia de un horizonte espódico en el perfil del suelo. Uso potencial de los suelos espodosoles.
Los espodosoles en general son por su naturaleza poco fértiles y se usan para aprovechamientos forestales, pastizales, además de usarse para la silvicultura, el pasto, el heno y para cultivar cosechas. Características de los suelos espodosoles. Se caracterizan por ser una mezcla amorfa de materia orgánica con un alto nivel de pH ácido, no presentan arcilla silicada y su textura por lo tanto se encuadra en las clases texturales de desarenosa, arenoso esquelético, franco gruesa o limo gruesa. Entre otras características es que estos suelos se presentan en climas pluviales, húmedos, eh, presentan vegetación arbórea, suelos con una baja capacidad de intercambio catiónico, eh, además de que presenta un bajo porcentaje de saturación en las bases. Textura predominante en los espodosoles. Bueno, tienden a tener una textura arenosa, en este caso arenoso esquelético, franco grueso o limoso grueso. Algunas características de este tipo de texturas es que son ásperos, tienden a manchar al tocar y no forman ningún tipo de figura. También tienden a ser arcillosos en el caso de los suelos francoarenosos. Bueno, los espodosoles tienden a tener un color predominante, que en este caso tiende a ser un color oscuro o oscuro rojizo o rojizo, el cual se lo denomina horizonte espódico. Los ultisoles se caracterizan por tener un horizonte argílico o cándico y con una baja saturación de bases. Aparecen en cualquier régimen de temperatura y humedad, excepto en el Ártico. Aparecen en zonas de clima templado con elevadas precipitaciones que produzcan un lavado intenso de las bases. Deformadores. En los ultisoles, la eluviación y la iliuviación son los procesos más importantes en el desarrollo del perfil, dándose el caso de la acumulación de arcillas en horizontes profundos del perfil y produciéndose una pérdida de arcillas en los horizontales superficiales. El proceso de eluviación produce la movilización y pérdida de los materiales que se desarrollan en los horizontales superficiales, mientras que el proceso de iluviación representa la ganancia de sustancias en los horizontales, siendo el agua el medio de transporte. Entre los materiales susceptibles o translocación mediante una eluviación o iluviación se encuentran las arcillas, los esquióxidos y la materia orgánica. En ese sentido, en estos suelos, la acumulación, la descomposición y la humidificación de la materia orgánica en la superficie del suelo está limitada por la formación de complejos orgánicos y minerales. También podemos decir que los ultisoles pueden darse también por procesos de keluviación del aluminio y el hierro, junto con la materia orgánica de las zonas superficiales y su acumulación en las zonas profundas del perfil. Factores formadores. El clima es uno de los factores más importantes, puesto que la precipitación favorece la translocación del material en una parte del perfil a zonas inferiores y manteniendo el porcentaje de saturación de bases en sus niveles adecuados para pertenecer a este orden. Así pues, la precipitación tiene que ser mucho mayor a la evapotranspiración. Respecto a la vegetación, podemos decir que si los ultisoles desarrollan sobre zonas boscosas de coníferas, además que aparecen también en las sabanas. Por otro lado, cabe destacar que en cuanto al material parental, este tiene que poseer un bajo contenido en cationes,
por lo que los materiales ricos en bases no son el material sobre el que se desarrollan estos suelos. El tiempo realmente de estos suelos precisan de un tiempo no demasiado elevados para el desarrollo del perfil, teniendo en cuenta que los procesos formadores determinan la rapidez de desarrollo en los horizontes del perfil. Los sultisoles son suelos ácidos, tienen una baja saturación en bases, lo que producen que no todos los cultivos puedan desarrollarse sobre estos. No obstante, si se regeneran estos suelos mediante técnicas para reducir la acidez de los suelos, pueden emplearse para el cultivo de ciertas especies. La gran mayoría de estas están destinadas para recursos forestales, encontrándose en ellos bosques de coníferas o vegetación forestal. La cantidad de materia orgánica que presentan estos suelos oscila entre el 2 y el 5%. La falta de esta materia orgánica dificulta el crecimiento de las plantas. Los sultisoles son suelos de región subtropical y tropical húmeda, asociados a los órdenes alfisol y oxisol, pero con un estado más avanzado de desarrollo, con extrema acidez por la muy alta lixiviación, de color rojizo. Presentan siempre un horizonte argílico y con frecuencia debajo de un álbico. El epipedón ócrico es el más frecuente. Se encuentra en el norte de Corrientes y Misiones. En la cordillera de Talamanca, los sultisoles se encuentran principalmente en laderas empinadas de la parte alta y media de la cordillera y sobre terrazas antiguas de los ríos que la drenan. Los suelos del orden de los sultisoles se encuentran distribuidos mundialmente en las regiones como el sureste de los Estados Unidos y en el sureste asiático, así como en el Golfo de México. Debido a los regímenes climáticos favorables en los que se encuentran típicamente, los sultisoles a menudo sustentan bosques productivos. La acidez y las cantidades relativamente bajas de calcio, magnesio y potasio disponibles para las plantas asociadas con la mayoría de los sultisoles los hacen pocos adecuados para la agricultura. Continúan sin el uso de fertilizantes y cal. Sin embargo, con estos insumos, sultisoles pueden ser muy productivos. Ocupan aproximadamente el 8.1% de la superficie terrestre libre de hielo y sustentan al 18% de la población mundial. Son los suelos dominantes de gran parte del sureste de Estados Unidos y ocupan aproximadamente el 9.2% de la superficie terrestre total de Estados Unidos. Los sultisoles se caracterizan por la presencia de un horizonte argílico. Es un horizonte superficial con un porcentaje mayor de arcillas. Tiene un alto contenido de aluminio extraíble y un contenido bajo en calcio, por lo que pueden definirse como suelos ácidos. También se caracterizan por ser suelos más meteorizados y más bajos en base que los alfisoles, ya que tienen menos del 35% de saturación de bases. Pueden poseer uno o varios horizontes, con concreciones de manganeso en el subsuelo. Esto se produce por la disolución y precipitación debido a periodos alternos de humedad y sequedad del suelo, y podrían causar problemas de toxicidad en las plantas. Propiedades físicas. Se desarrollan en relieves que van desde ligeramente ondulados hasta fuertemente ondulados. Son suelos profundos y bien desarrollados, con una transición difusa entre los horizontes. Presentan una buena estructuración, lo que hace que presente un drenaje interno bueno, y se caracterizan por tener arcillas, principalmente caolinita. Textura ultisoles. Los ultisoles reconocidos tienen un horizonte algílico de poco espesor y un bajo porcentaje de saturación de base, generalmente inferior al 25%, dentro de la sección de control del perfil edáfico.
Los ultisoles de topografía accidentada, formados bajo condiciones de clima tropical húmedo, no muestran evidencia de saturación hídrica. Y en conclusión, la textura predominante de los ultisoles es una textura arcillosa. Color de los ultisoles. La coloración se debe a la deshidratación o lixiviación del hierro, por lo que presenta tonalidades que varían de color pardo rojizo, rojo violáceo o un naranja rojizo brillante, a un naranja amarillento pálido, y en áreas más frías como Pensilvania incluso algunos tonos pardos amarillentos tenues o pardo grisáceo.